¿Cuál es el momento perfecto para emprender? Muchos consideran que la juventud puede ser una desventaja cuando de experiencia se trata. Pero en este capítulo de Platos Rotos, Max Rigi nos enseña que a veces no tener todas las respuestas también puede ser una ventaja. Te permite aventarte antes de que el miedo o el exceso de cálculo te frenen. Porque todo sueño nace con un soñador. Max Rigi es un joven chef que soñó un día con poner su propio restaurante y hoy está a un paso de hacerlo. Pero vengas de donde vengas, para lograr esto necesitas tu propio sazón y tres ingredientes básicos: ganas, vocación y sacrificio. Ese mix, sin duda, hizo que Max llegara hasta este punto de su vida. Después de muchos restaurantes con estrellas, es momento de que Max vaya a buscar la suya. La Belle Époque es la definición de lujo silencioso. El lujo no grita, el lujo te susurra al oído para despertar todos tus sentidos. Por eso aquí, cada detalle del lugar están pensados con precisión e intención. En una ciudad que corre a prisa todo el día, Max y Juanma crearon un lugar donde las noches pasan lento. Hoy, en Platos Rotos, nos adentramos a Oaxaca número 80 en la Roma Norte, a los cimientos de la Belle Époque, desde cero, desde la construcción de una idea. Te mostramos cómo una obra maestra empieza en una obra negra. Y si un día te vuelves a preguntar ¿cuál es el momento para emprender o ir por un sueño? Recuerda a Max que trata de detener el tiempo porque la vida va muy aprisa. Ahí te vamos, Vic. Bienvenidos a la Belle Époque. Me llamo Maximiliano Rigi. Luis Manuel. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, pues un poco de la distribución del restaurante. Lo que queríamos generar era este espacio de... Primero empezamos con una doble altura que te da como esta parte como grande, abierta, que te sintieras muy cómodo con el espacio, y conforme vas avanzando tienes esta onda de que los plafones se vuelven un poquito más chicos, más cozy, y al mismo tiempo tienes esta, pues digámoslo así, como un poco más de anonimato, un poco más de privacidad. Si me acompañan por este lado, una vez que el restaurante esté terminado, tenemos la planta baja, donde vamos a tener nuestra cava, que va a albergar más de 500 botellas, entre 60 a 80 etiquetas. Mientras tanto, vamos a tener la cocina, que va a estar expuesta al público. La cocina se divide en diferentes estaciones y diferentes partes. Arranqué a los 15 años. Me acuerdo perfecto cuando le dije a mis papás que quería ser chef. Cuando estás aquí en México, no es una profesión que sea... Bueno, pues al final del día no es una profesión fácil de explicarle a tus papás. Es como las bellas artes, lo que platicábamos la vez pasada. Es complicado, y lo que me pidió mi papá es que me metiera a trabajar en un restaurante antes de pues, incursionarme en todo esto, para que no llegara en el tercer semestre de la carrera y decirle, oye, pues, ¿sabes qué? Siempre no me gustó. La verdad es que yo siempre fui malísimo para todo lo que era arte, o sea, nunca pude pintar. Y aparte sí lo intenté, o sea, me acabo de meterme a clases de dibujo, a clases de instrumentos, pero de verdad, con todo el tema de manualidades y todo el tema de arte, nunca daba uno. Y lo que de verdad me acabó llamando la atención era el tema del fine dining. Después de estar aquí en la colonia Roma, me fui a vivir a Buenos Aires, a un restaurante fine dining. De ahí trabajé en el Puyol de acá de Ciudad de México. Estuve en Osteria Francescana en Italia, en Per Se en Nueva York, en Fine en Sudáfrica, estuve en el Eleven Madison Park de Nueva York y finalmente estuve en el Stella también de Nueva York. Pues escogimos este color rojo que se puede ver aquí porque ayuda mucho con la idea de que queremos que sea un lugar oscuro y tenue. Aquí vienen unos espejos muy grandes en esos espacios que están de color café. Aquí vienen 3 booths circulares. El piso viene de zigzag de mármol. Vamos arriba. Es una industria bastante complicada, es una industria bastante exigente y bastante celosa de cierta manera. Te pide tu todo, te pide todo tu tiempo, toda tu atención, y no hay lugar para la falla, ¿no? Al final del día, la presión que se ejerce en este tipo de cocina es impresionante, porque existe de todo, desde sentir que vives en Francia en 1850, aventadas de platos, gritos, y un estrés verdaderamente palpable. Lo sientes en la garganta, sientes tu palpitación y sabes que no hay opción para que haya error, ¿no? Y esa parte, pues al final del día es una presión
pues muy complicada, porque si no la sabes sobrellevar o si no la logras canalizar de cierta manera, te puede llegar a destruir como persona. Y tuve una relación muy curiosa con la cocina. Yo cuando tenía como 13 años llegué a mi peor punto de obesidad, estaba en obesidad mórbida, y me acuerdo de tener una relación bastante complicada con la comida, hasta el punto que me fui completamente al otro extremo, ¿no? Cuando empecé a hacer dieta y ejercicio para poder bajar de peso, me fui completamente a los otros extremos de toda la indulgencia que quería, ahora siempre nada, y fue como, pues siempre como que siento que la comida formó una parte muy interesante en mi vida, porque tuve como esta relación de extremos de cierta manera y siempre había emociones encontradas con la cocina. Al final del día, siempre fue el lugar donde más cómodo me sentí, o con el tema donde pues como que más relajado estaba. Antes estuve a punto de estudiar Computer Science y me acuerdo de meterme a todo el tema de logaritmos y programación y todo eso, pero pues al final no era algo que me apasionaba. Siempre esta industria me llamó, y lo curioso es que a mí me encanta la relación que tengo hoy en día con la comida, porque siento que amo la comida con mi vida y la comida me ama de regreso de cierta manera, porque te digo que me apasionó toda la industria completa, no solamente fue, de hecho te diría que de todo el mundo de la cocina, cocinar es lo que menos me gusta, por decírtelo así, porque es más platicar con los productores, entender el producto, la parte científica detrás de cómo qué pasa en la cocina, y siento que es un todo, ¿no? Hasta el momento he trabajado en 9 restaurantes diferentes, entonces tuve desde las cocinas más tóxicas de toda mi formación, que es justo esto de aventada de platos y gritos y quemadas y muévete, todo ese tipo de cosas que pues la verdad hoy en día creo que afortunadamente están pasando de moda. Sin embargo, fueron indispensables en mi formación, o como yo lo veo hoy en día, porque lograron de cierta manera formar mi filosofía y cómo me gustaría liderar mi cocina de ahora en adelante. Lo que queríamos Luisma y yo cuando empezamos a diseñar la cocina era tener un flujo de servicio bastante eficiente, ¿no? Entonces yo lo que quería era poner una puerta en la parte de acá donde tú tuvieras acceso directamente a la loza con esta ventana, y aquí vamos a tener un pase europeo con mármol negro y 3 lámparas telescópicas. Baño para personal, todo el tema de la cocina fría. Yo la primera vez que vi Chef's Table y vi el primer episodio en la temporada, me cambió completamente la vida, porque dije, yo quiero eso, ¿no? Quiero ser ese chef loco, casado con sus ideales y que trata de ver en un mundo donde existe el cómo no. Yo quería encontrar un cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Mi primer restaurante fue aquí en la colonia Roma, se llama Machelería, en la calle de Orizaba. De ahí, mi primer avistamiento con el fine dining fue en Buenos Aires. Me acuerdo perfecto que yo moría por ir a ese restaurante y mandé mails y mails y mails hasta que me dijeron que sí. Ya planeó todo mi vida para que los próximos 6 meses los pasara en Buenos Aires, ¿no? Estaba súper emocionado, listo. Y en eso llego a Buenos Aires, primer servicio. Tenemos toda la preproducción antes de servicio. Y estábamos comiendo justo antes de que llegaran los comensales. Me dicen, oye Max, te ves muy chavito, ¿qué edad tienes? Y me acabo de decir, no, pues tengo 16, acabo de cumplir 16 años. Y justo me dicen de que, pues no puedes estar aquí, esto es ilegal, no sé qué. Y me dicen, pues te tienes que ir. Y me acuerdo de irme, ya había planeado toda mi vida. Y no fue hasta que estuve volviéndole a decir, por favor, pedimos un permiso especial, lo que sea. Y me decían, no se puede. Entonces me tuve que regresar a México, y a los 12, 15 días mi abuelo fallece. Entonces tenemos que regresar a Buenos Aires al velorio. Y me acuerdo de ir a hacer un último intento. Llego, toco la puerta del restaurante, me acuerdo de esta puerta negra con un intercom. Le pico y le digo, oigan, vengo otra vez, por favor, necesito una oportunidad. Este es mi destino, ¿no? Y me dice, no, es el mexicano, ya ni le abras la puerta, no sé cuánto. Y justamente en ese momento iba llegando un proveedor de verduras y venía con una canasta de jitomates en la mano. Y me acuerdo de decir, me dice, chef, ¿usted trabaja aquí? Le digo, claro que sí, por supuesto, pásamela. Y en eso le digo, vaya tocando la puerta, yo le ayudo, no sé qué. Abren la puerta, me disparo para adentro del restaurante, aviento los jitomates. Y me acuerdo que en ese momento el chef estaba como grabando MasterChef Argentina, entonces él normalmente no está en el restaurante y no sabía todo lo que estaba pasando. Entonces me subo a la oficina, veo que está ahí, me le planto y le digo, chef, no importa lo que tenga que hacer, yo tengo que trabajar aquí, pase lo que tenga que pasar, ¿no?
y me dice, me encanta tu actitud, empiezas mañana. Y era muy chistoso porque entonces cuando llegaban las inspecciones o lo que sea, me mandaban a esconderme a los lockers y así. Regreso, estoy listo para irme a la carrera, pero empieza la pandemia. Entonces decido meterme a trabajar a Pujol. Y Pujol aquí en Ciudad de México yo creo que hasta la fecha ha sido el restaurante más difícil en el que he trabajado y el más duro al final del día. Fue mi formación completa. Este tipo de restaurantes te habla, o sea, la gente habla mucho de esta presión, pero yo siempre lo vi la analogía como que te rompen en pedazos y te van reconstruyendo de a poquito, ¿no? Tú tienes que literalmente recoger tus fragmentos y volverlos a acomodar. Y sí viví los meses más difíciles, yo hasta la fecha son los meses más difíciles de toda mi vida mientras estuve en Pujol. Un nivel de exigencia, un nivel de presión y un nivel de perfección que nunca había visto. En mi vida me acuerdo de entrar a las 11 de la mañana y salir a las 3:30 de la mañana todos los días, de lunes a sábado, y trabajábamos 96 horas a la semana. Era una locura, pero de verdad era una locura. Llegas a un punto de fanatismo donde tu plato se vuelve lo más importante en tu vida y te olvidas del mundo exterior, ¿no? O sea, literalmente estás tan fijado en lo que estás haciendo que es como si no existiera nada más, no hay nada más importante que eso en ese momento, ¿no? Durante mis últimos 2 años de escuela me volví el sommelier del restaurante, ahí estuve trabajando y todo mi entendimiento o sea, por primera vez podía entender las dos partes de la moneda, ¿no? Desde el restaurante, desde la parte de la cocina hasta la parte de servicio. Y esa parte era para mí el que todo fuera como un paquete completo y entender desde el inicio al final hizo toda la diferencia, porque antes yo estaba casado con el cocina y se acabó, ¿no? Una vez que termino la carrera decido que me quiero certificar y que me quiero volver un sommelier hecho y derecho y busco, en ese entonces se había popularizado mucho el libro de Unreasonable Hospitality de Will Guidara, de un restaurante que se supone que en 2017 había sido el mejor restaurante del mundo, pero que no era por la comida, que era por el gran servicio y por toda la hospitalidad, ¿no? Y este restaurante se llamaba Eleven Madison Park, estaba en Manhattan. Entonces dije, ahí es donde tengo que ir. Si quiero, creo que ya he estado en una de las mecas más importantes de la cocina, ahora tengo que entender el servicio y tengo que entender la hospitalidad, me tengo que empapar a la perfección, porque lo que quería era toda la vida me habían casado con la idea de la perfección. En todos los restaurantes en los que no había espacio para el error. Pero yo sabía que la perfección es imposible y el pedirle a los empleados que estuvieran en el restaurante que fueran perfectos era no solamente irracional, pero era egoísta, ¿no? Porque yo me acuerdo perfecto de muchas cocinas en las que estuve en el pasado, irme a mi casa con este sentimiento de frustración que a pesar de que estuve 18, 19 horas haciendo lo mejor que pude, yo sabía que no era perfecto. Y nunca fue perfecto. En todos mis meses que estuve en estas cocinas, nunca había sido perfecto. Pero yo quería esta parte donde, pues, cambiar esa filosofía, ¿no? Sabía que tendría que haber un restaurante en este mundo donde no estuvieran buscando la perfección, pero que pudieran encontrar este balance entre sentirte orgulloso con lo que tienes mientras vas buscando lo que quieres. Para ¿no? quien quiera ser visto o para quien no quiera ser visto, podemos entrar por una parte externa, la entrada del restaurante. Y también funciona para el speakeasy, porque después de las 10 de la noche queremos cerrar la cocina y hacerlo bar. Entonces, pues, esta es la entrada al privado y este sería el privado. Lo divide una cortina de terciopelo de esas pesadas. Aquí arriba viene un domo circular, iluminado pues, de una forma para que igual se sienta muy tenue. Lo que empezó a pasar es que la cocina me volvió a llamar de a poquillo. Sabía que el servicio era increíble y que me encantaba todo este tema pues sí, del vino y de la hospitalidad, pero yo necesitaba poder crear algo con las manos, ¿no? Al final del día, yo creo que la parte teátrica es muy divertida y tú ser la persona, el gran presentador es increíble, pero hay una parte de tú hacer el producto que la verdad es que te cambia completamente. A mí siempre me ha gustado separarlo y tenerlo muy bien estructurado en cuanto a que el restaurante sea una brigada francesa. Entonces vamos a ser 12 personas trabajando en la cocina. Yo como chef, su chef, vamos a tener 6 chefs de partie, 3
equipos de producción, 2 losas y finalmente un jefe de producción. Es que es un mundo muy, ¿cómo se puede decir? Muy desgastante. Al final del día, sí son semanas de 85, 90 horas, es mucha presión y al final del día esta era una cocina, per se era una cocina que me encantaba por el nivel de perfección, por el nivel de producto, pero me empezó a dejar de gustar la cocina. Y por un momento pensé que iba a abandonar esta industria completamente porque ya no era lo mismo. Y ese niño de 15 años que entró por primera vez a la Roma y que vio el horno panadero y que estaba maravillado, hoy en día se había intercambiado por pues, un cocinero que tenía todas las manos cortadas, que literalmente estaba zombificado por dormir 3 horas al día y que lo más importante en mi vida era si podía hacer un brunoise de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, ¿no? Y entonces como que empecé a entrar en un círculo destructivo donde dije, tal vez esto no es lo que quiero hacer, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que en mi peor momento hubo un día en per se que me corté la mano con una mandolina, me cayó una máquina de pasta en el hombro, todo mal. Ese día el chef me había gritado horrible y un amigo de la infancia que se llama Luisma, que hoy en día es más que un amigo y socio, pues la verdad es que nos hemos estado acompañando en esta travesía. Me llama y me dice, oye, tengo un local en la Roma, pues me encantaría más adelante que hiciéramos algo, ¿no? Y yo me acuerdo de la frustración de yo en serio sí querer hacer algo, ¿no? Era lo que había soñado. Durante toda mi vida había soñado con el momento en el que ya me dieran el pincel para poder empezar a pintar y todavía me quedaban otros 6 meses en Nueva York y no me podía ir de Nueva York. Entonces le digo, pues Luisma, platicamos cuando regrese. Yo regreso hasta mayo, una cosa así. Aparte me acuerdo que era como días antes de Navidad, entonces ya sabes, ese tipo de épocas que es complicado estar alejado de la familia. Y nada, y me quedo con el gusanito de querer decir, oye, chance ya no quiero ser un nómada, chance ya estuve en 9 restaurantes diferentes, en 4 continentes distintos, y ya no quiero volver a empezar de cero, y ya no quiero más bien, no es ya no quiero, ya creo que todo esto era o sea, todos estos movimientos y el estar huyendo a diferentes lados era por no sentir que estaba listo para tener mi propio lugar o liderar una cocina, pero la realidad es que nunca iba a estar listo. Voy a ser famoso, Eric. Pueden salir saludando al final. Y todo el mundo habla de eso, ¿no? Todo el mundo habla de la parte tóxica, todo el mundo habla de la parte mala, pero hay una parte verdaderamente increíble que es esta perfección y este deseo de hacer todo lo mayor, a tu mayor capacidad humana, ¿no? Entonces es increíble ver personas que están dedicando su todo y estamos hablando de 16, 18 horas al día, 96 horas a la semana y que tu todo se define en un plato y en un arte tan efímero que en cualquier momento se esfuma, ¿no? Llega a la mesa y algo que hay platos que he construido que son 50 elementos diferentes y que necesitas por lo menos a 20 personas distintas para lograrlas y es algo increíble ver cómo tan rápido se puede materializar y se esfuma en un segundo. La verdad es que lo que quisimos es que con cada pieza del restaurante tuviéramos, pues se contara una historia, ¿no? Desde el candelabro que vamos a utilizar, el candil que vamos a utilizar va a ser un candil de latón con cristal austriaco, más de 10,000 piezas de cristal y queríamos una pieza que fuera, no, la verdad es que no tenemos mucho arte dentro del restaurante, pero queríamos que tener una pieza que fuera lo suficientemente pues prominente y que fuera verdadera, o sea, que una vez que entraras sintieras que te habías transportado al lugar, ¿no? Entonces es un candil de 1,80 de alto por 1,20 de diámetro. Imponente. Imponente. Esa es la palabra, mi querido Luisma, imponente. Curiosamente, como que tuvimos la misma idea desde el principio, como Max, mira, esta es mi idea, no manches, la mía también. Mira, esto es lo que me está gustando a mí también me encanta esto y así como que nos fuimos, como que todo fue fluyendo muy bien, o sea, nada fue un no me gusta. Creo que lo único que no habíamos como, que no nos pusimos de acuerdo bien fue con una parte del baño, que mi idea del baño estaba muy loca y me dijo, no, porque no va con el restaurante y ya. Como que se nos fue dando, ¿no? Sí, no, de a poquito y la verdad es que creo que son de esas cosas del destino que no sabes cómo se van acomodando, pero se fue acomodando
Pues bastante bien. Pero sí, o sea, yo no le toco la cocina. Desde el principio se lo dije, tú eres el Lo que tiene Luisma bueno en la es, cocina. Luisma tiene un ojo para el detalle y todo lo que han visto ahorita de acabados y las molduras y todo ese show, o sea, todo lo que es decoración y toda esta parte de el sentirte, se puede decir como la escenografía del lugar. Lo que tiene Luisma es que él tiene un ojo del detalle y del diseño que pues la verdad es que no he conocido una persona igual. Y la barra es de puro bateo, aquí no se va a sentar nadie. Y acá un par de mesas. Y bueno, lo que va a rodear todo esto y las escaleras va a ser un barandal dorado, simulando oro. Queríamos tener esta como onda teátrica al estilo Broadway. De hecho, la fachada y todo da referencia al Moulin Rouge. Y lo que queríamos era que cuando tú te sintieras en la mesa tuvieras como tu propia burbuja y que te sintieras encapsulado, ¿no? Y ya, aquí es donde todo va a pasar y va a suceder. Lo que no esperamos es indiferencia. Sabemos que somos bastante polarizantes, sabemos que el tipo de cocina y el tipo de restaurante que vamos a hacer no es un crowd pleaser y no es un one size fits all. Y tampoco es lo que buscamos. Y tampoco es lo que buscamos. Pero justo, si me dices, ¿qué es lo que buscan? Pues un poco de esa... Así como nosotros estamos proyectando toda esta energía y esta fuerza, pues queremos que se regrese. O en reacciones súper positivas o en reacciones súper negativas, pero lo peor que nos podría pasar es pasar desapercibidos. Sí, totalmente.